No estoy seguro de si quedó claro en el anterior vídeo, pero el de las 10 técnicas actorales que todo actor debería conocer era la primera parte. Se me olvidó decirlo. Pero hay aquí la segunda parte de 10 técnicas actorales que todo actor debería conocer. Lo primero que tenemos que decir de Coupeau es que su pedagogía no ha perdurado. La pedagogía que él inventó murió con él, pero sus alumnos la han llevado consigo y sigue siendo una de las tradiciones teatrales más influyentes que tenemos hoy en día. Básicamente la interpretación hasta el momento estaba basada en el texto y en las situaciones, pero digamos que la expresividad del cuerpo no se cultivaba. Y además en esta época Europa empieza a ser influenciada por las máscaras balinesas y las máscaras del teatro no. Así que Coupeau se obsesiona con recuperar la expresividad del cuerpo en el actor. Y otra cosa que critica muchísimo es que no hay estilo en el teatro. Todo el teatro se hace exactamente igual. Así que crea una escuela en la que intenta desarrollar una pedagogía multidisciplinar, pero que no llega a completar. Decroux fue alumno de Coupeau. Coupeau, una de las cosas que hacía era mimo. A Decroux le flipó el mimo que hacía con Coupeau y lo desarrolló, basándose en una premisa que tengo que explicar porque si no esto no se entiende. Había un tipo de mimo que se hacía en el siglo XIX que se llama pantomima blanca y básicamente era hacer movimientos muy codificados y muy clichés pues para contar historias más o menos divertidas. Pero le pasaba al final lo mismo que el naturalismo. Si el naturalismo se centraba en la voz, la pantomima blanca se centraba en las manos y en la cara y ya está. Así que Decroux propone una solución a eso y crea lo que se llama el mimo corporal. Y es un tipo de interpretación hipercodificada, probablemente lo más codificado que existe desde el ballet en Europa. Ahí es nada. ¿Y cuál es la solución que propone Decroux al problema de la pantomima blanca? Pues crear un mimo en el que no hay narratividad, es decir, que no se cuenta historias, por tanto tampoco hay personaje, y que es abstracto, queriendo con esto conmover al público desde la esencia misma del movimiento. Marceau fue alumno de Decroux a su vez, pero él propuso una solución distinta a la pantomima blanca. Él dijo, vale, hay un problema de rigor en la pantomima blanca, pero no hace falta quitar el personaje. Así que Marceau desarrolló su propio estilo a la hora de interpretar el mimo, divergiendo de su maestro. Cosa que, como veis, es bastante común. De hecho, hay gente que opina que nunca volverá a haber un mimo como Marceau. Vale, pero ¿cuál fue su aportación? Bueno, la verdad es que es extraño, porque hay una discusión sobre si existe una técnica Marceau o no. Sus exalumnos dicen impartirla, pero luego tampoco hay información, ni siquiera él escribió nada al respecto de una técnica que él mismo diese. Lo que está claro es que el mimo que conocemos hoy día, ese boom que ha habido de mimos, que vemos hasta mimos por las calles, ha sido gracias a la gran influencia que ha tenido Marceau en el mundo entero. Lecoq básicamente coge lo que hizo Coupeau, que dejó a medias, y lo completa. Y todo basándose en una premisa, en dar al actor la capacidad de entender el movimiento. Para Lecoq, el movimiento es acción, y la acción es actuación, así que si entiendes el movimiento, actúas bien. Pero no entenderlo racionalmente, entenderlo pues, desde el cuerpo, que es la cosa que se mueve. Y además, investiga cuáles son los principios expresivos de los estilos. Definir estilo es muy difícil, pero digamos que un estilo es comedia y otro estilo es tragedia. ¿Cuál es la diferencia entre comedia y tragedia para el actor? ¿Cómo se tiene que mover en cada uno de los casos? Pues eso es una de las cosas que investigó Lecoq. Fue alumno de Lecoq. Podemos decir que Golier es a Lecoq lo que Decroux a Coupeau. Lecoq hizo muchas cosas y Golier se quedó con una de ellas, al igual que Decroux se quedó con el mimo de Coupeau. ¿Y con qué se quedó Golier? Con el clown y con el bufón, que son estilos. Hablo de Golier porque si Marceau fue el que extendió el mimo por todo el mundo, Golier ha sido el que ha extendido el clown, es decir, el payaso, por todo el mundo. ¿Y qué son el clown y el bufón? Contra lo que puede parecer, tanto el clown como el bufón son máscaras. El clown es la máscara más pequeña, que es solamente la nariz, y el bufón es la máscara de todo el cuerpo. El clown consiste en encontrar al tonto, al niño que se asombra de todo que todos llevamos dentro y llevarlo al extremo más ridículo. Y el bufón es un poco lo contrario. El bufón es coger las penurias de la vida de todos y reírse de ellas. Esto muy a grandes rasgos. Footnote. ¿Qué es una máscara? De nuevo un concepto que merece un vídeo propio, pero creo que se va a entender con esto. La máscara es el personaje. Y no estoy diciendo que el actor es el personaje con máscara. No, estoy diciendo que la máscara en sí misma es el personaje. De hecho, una cosa que es una máscara también es una marioneta.
Tú reconoces al personaje en la marioneta, que es movida por los marionetistas. Pero los marionetistas son los que dan movimiento a la marioneta, que es la que al final actúa, digamos. Pasa exactamente lo mismo con la máscara. El actor es el que le da movimiento, pero la máscara en sí misma es el personaje. Cerremos paréntesis. Si tuviésemos que destacar algo de Gaulier, sería, por supuesto, el desarrollo del clavo y del bufón, pero desde una perspectiva muy especial. Gaulier está obsesionado con el placer y no deja actuar a nadie si no disfruta en escena. Y eso es impepinable. Y creedme que no todo el mundo tiene tan claro que haya que disfrutar para actuar. Considerar el placer como un principio técnico es una revolución. Nos vamos un poco de teatro físico y hablemos de impro. Básicamente Johnston creó un sistema de ejercicios y de técnicas que puede emplear un actor para teatro improvisacional. Es decir, teatro que se fundamenta en improvisar. De hecho, inventó una forma de teatro que se llama Theater Sports, en la que básicamente aplica reglas de juegos deportivos al teatro. Y en estas sesiones de teatro, pues la gente vota al ganador de las impros y ese tipo de cosas. Esto ya nos da una pista qué tipo de improvisaciones hace Johnston. Está basado en la competición y desde la espontaneidad, la originalidad y la intuición, hacer participar al público. En este caso es muy importante para la concepción del actor de Johnston, que es que todo actor mientras improvisa tiene que ser actor, director y dramaturgo. Tiene que usar su intuición para interpretar, pero tiene que estar todo el rato pensando en las cosas a un nivel racional también. Y esto difiere bastante de Viola Spolin, cuyo sistema está basado más en la colaboración, en cómo entre varias personas resolver un problema dramático, o más bien representar un problema dramático. Con problema dramático me refiero a problema de teatro, no problema que sea... No, vale, eso no. Y para Spolin el uso de la razón a nivel consciente no es tan necesario, le da muchísima más importancia a la intuición. Si alguna vez en vuestra vida vais a un espectáculo de impro, seguro 100% que alguno de estos dos tipos tiene algo que ver. Artaud creó un tipo de teatro que se llama teatro de la crueldad. Ya solo por el nombre, ojito. Y básicamente para toda la vida es crueldad. Y como el teatro tiene que ser vida, el teatro tiene que ser cruel. Entendido cruel aquí como crudo y violento. Tal como lo decía él, su intención es despertar al espectador de la atadura de la vida contemporánea. Convertir el teatro en un ritual. Y para eso el actor, y aquí vamos a lo que vamos, tiene que ser un atleta del corazón, según él. Lo que para él significaba encontrar mecanismos físicos que desaten las emociones y encontrar gestos y emociones universales que se pudiesen actuar. Lo que pasa es que Artaud pues no terminó su concepción de teatro, pero su concepción de ritual ha influenciado a todo el teatro posterior, e incluso a la performance en muchos casos. Es considerado totalmente lo contrario a Artaud. Básicamente Brecht lo que quería era que el público tuviese una noción crítica de lo que veía. Ya hablamos de esto en este vídeo. Así que no quiere que el público se identifique con los personajes. Eso tiene unas implicaciones profundísimas para el actor. Pues esto también implica que el actor tampoco se tiene que identificar con el personaje que crea. Así que el actor tiene que ser plenamente autoconsciente de lo que hace a nivel racional mientras es orgánico, es decir, mientras se deja llevar por lo que ocurre, cosa que es como contradictoria ya en sí misma. Pero, aunque parezca que no, es posible. Lo que pasa es que es dificilísimo técnicamente. Pero Brecht en sí mismo no desarrolló una técnica de interpretación. Básicamente Peter Brook quiere que el actor esté en un estado absoluto de transparencia, que él define como un estado de apertura emocional, física, mental, que le permite al actor comunicarse con el público de una manera viva, humana, inmediata. Así que la primera característica es que para Peter Brook no existe el personaje. Pues para Peter Brook sería como ocultarse. Podemos discutir si hacer personajes es ocultarse como actor. Y de hecho, se discute. Así que lo que hace el actor es desprenderse de cosas y hacer acopio de su comportamiento. Es como un poco mezclar Grotowski y Meisner. Como Grotowski, pues te quitas las cosas que te sobran y luego pones énfasis en el comportamiento como también hacía Meisner. Si no sabéis de lo que hablo, id a la primera parte de esta serie. Pero la cosa es, ¿cómo se hace esto? Pues para Peter Brook, el actor tiene que estar conectado mental y emocionalmente con el cuerpo. ¿No da la sensación que en realidad todos están hablando un poco de lo mismo a veces? Pero es precisamente por este concepto de transparencia por lo que Brook no solamente es que no haya hecho una técnica de interpretación, sino que se niega a hacerla. Pues encasillar la interpretación del actor en una manera de interpretar, para Peter Brook sería no ser transparente. Así que básicamente Peter Brook está casi en contra de lo que decía Coupeau. Para Peter Brook no hay que hacer estilo desde la interpretación. Y no quería despedirme sin antes darle las gracias a Freddy González,
que estuvo 2 horas hablando conmigo y explicándome con todos los detalles las técnicas de la escuela francesa, que básicamente son todas las técnicas corporales que hemos dicho al principio, desde Pou hasta Golier. Iba a decir mucho de menos, Iba a ir hacia la abstracción. Vale, joder, pues qué guay, tío. Vale. Muchas gracias porque sin tu ayuda esa parte del vídeo hubiera estado incompleta, por lo menos, y en el peor de los casos hubiera sido erróneo. Así que molto grazie, my friend. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Queda al menos un vídeo más de esta serie. ¿Qué pensabais? ¿Que solo iba a haber 20 técnicas de interpretación? Anda que... Y luego dicen, ¿eres actor de teatro o de cine? Me encanta esa pregunta. Lo dicho, nos vemos en el próximo ensayo.